Well, praise the Lord. We're going to go back into Matthew tonight. Alabado sea el Señor. Vamos a regresar a estudiar Mateo esta noche. And let's turn to Matthew chapter 13. Vayamos a Mateo capítulo 13 And let's look at verse 44. y el versículo 44. And we come to this little parable concerning the treasure hidden in the field. Aquí encontramos una parábola hablando de un pequeño tesoro que está escondido. In verse 44 it says, Again, the kingdom of heaven is like unto treasure hid in the field, the which when a man hath found, he hideth, and for joy thereof goeth and selleth all that he hath, and buyeth that field. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. And we need to explain why this treasure was in the field to begin with. Para comenzar, vamos a explicar por qué está escondido este tesoro. What would happen from time to time is that a man's land would be invaded by an enemy. Lo que sucedía es que de vez en cuando venía el enemigo a invadir tierras. And that man would take his valuables. Y este invasor lo que hacía es que tomaba las cosas valiosas de la persona. And a portion of those valuables he would bury in the ground on his property. Y parte de estas cosas valiosas que él obtenía las enterraba en su propiedad. And a portion he would take with him as he fled the country. Y otra porción la usaba para huir del país o de esa tierra donde había invadido. And so by this he would have ready money that he could use to live when he fled. Para que así él tuviera suficiente dinero para poder vivir el tiempo que estuviera fuera cuando huía. But when it would be safe and he would return again to his land, he would have wealth there that he could reestablish himself. Perdón, antes de que llegara el invasor, el dueño de la tierra era el que enterraba sus cosas valiosas. Entonces, al regresar de haber huido, tenía ahí sus cosas And so he would dig up the treasure. Entonces él regresaba y escarbaba el tesoro. And reestablish his household. Y entonces reconstruía o restablecía su propiedad. Many times what would happen is that he would die and never return back to his land. Pero muchas veces pasaba que ellos morían fuera de su casa o mientras huían y ya nunca regresaban a su propiedad. And that would leave his treasure that's hidden in the field it would be still buried. Entonces eso hacía que habían propiedades donde se quedaban los tesoros escondidos. And so this is what this parable is talking about. Y de eso habla esta parábola. It is a treasure that's been hidden in the field. Es un tesoro que ha estado escondido en un campo. Now, there is a man who happens to find the treasure. Y aquí hay un hombre que solo encuentra este tesoro. For whatever reason, he happens to be digging in the field and he finds the treasure. Por cualquier razón, él está escarbando en ese campo y encuentra el tesoro. And so what he does is he very carefully covers the treasure back up. Entonces lo que él hace es que nuevamente lo esconde, lo vuelve a enterrar. He goes to the property owner. Y va al propietario de ese campo. Possibly a family member of the one who originally owned it. Probablemente un familiar del que había sido el dueño anteriormente. And he would buy that piece of property. Y entonces él compraba ese terreno. And then go dig up the treasure and it would be his. Entonces ahí ya podía sacar el tesoro que estaba enterrado y era de él. And this was a story that Jesus told because this was something that people knew occurred. Y esta es una historia que contó Jesús porque sucedía a menudo. Now there are a couple of significant points here. Y hay varios puntos significativos aquí. The first thing is that the man accidentally found the treasure. El primer detalle es que este hombre por accidente o por casualidad encuentra el tesoro. He wasn't looking for it. Él no lo estaba buscando. He accidentally found it. Fue un accidente.
And we can make a very easy interpretation of the treasure. Y no podemos hacer una interpretación simple de lo que es este tesoro, Because we are told it is the kingdom. porque se nos dice que es el reino de los cielos. And some people come into the kingdom because they're searching, and some come in just because they happen to find it. Y así es, ciertas personas entran al reino porque lo están buscando y otras personas encuentran el reino por casualidad. You know, I could probably say that is the condition that I was in. Y yo podría decirles que en esa situación me encontraba yo. When I came to Christ, I wasn't looking for God, Cuando yo vine a Cristo, yo no lo estaba buscando, but I happened to find Him, and I saw the value immediately. pero aún así llegué a encontrarlo y después entendí lo valioso que es. He revealed Himself to me, and I immediately saw the value. Él se reveló a mí y entonces yo inmediatamente vi lo valioso. And that brings us to the second point. Y eso nos lleva al segundo punto. He sold all that he had to obtain it. Dice que vendió todo lo que tenía para poder comprar And el campo. this is a very significant point. Y eso es algo muy significativo también. Why is it significant? ¿Por qué es significativo? It's because he immediately saw the value of what he found. Es porque inmediatamente se dio cuenta de lo valioso que era lo que había encontrado. Now, he sold all that he had, but was he really giving anything up? Dice, ya lo había encontrado, pero ¿ya estaba rindiendo algo? No, No. because he knew that when he obtained that treasure, he would have more than he ever had before. ¿Será que I'm sorry, I got me. When he found that treasure, he knew that he would have more, that treasure was worth far more than he spent for it. Entonces él, al encontrar el tesoro, él se daba cuenta que valía la pena deshacerse de todo lo que tenía con tal de obtener este tesoro. And you know, when I came to Christ, I didn't give up anything. Y cuando yo vine a Cristo, yo no había entregado nada aún. The price I paid was very small, Y el precio que yo pagué en ese momento era muy pequeño. but what I inherited was very, very great. Y lo que yo heredé y lo que yo recibí fue algo grandioso. And this is really, this is a truth that dominates our life throughout all of our walk. Y esta es una verdad que domina a través de toda nuestra caminata. Because, again, one of my observations, Una vez más, una de mis observaciones that we all have a value system in our hearts. es que todos, cada uno de nosotros tenemos un sistema de valorar las cosas en nuestro corazón. And a person will continue to follow Christ as long as he has that value to them. Y una persona va a seguir a Cristo siempre y cuando Cristo mantenga ese valor para ellos. But when one's heart begins to be drawn again back to the world, Pero cuando el corazón de una persona empieza a ser atraído por las cosas de este mundo, and he no longer holds that value to them, y entonces ya no valora las cosas de la misma manera, then they're no longer willing to sell all. entonces ya no están dispuestos a venderlo todo por Cristo. See, this is what I believe, Y esto es lo que yo creo, that we should sell all for Christ. que nosotros debemos venderlo todo por Cristo. We should immediately appreciate the value of the one that we're following. Inmediatamente debemos entender el valor o lo valioso que es aquel a quien seguimos. There was no price that was too great for this man. No había un precio que fuera demasiado alto para este hombre que había encontrado el tesoro. Because he knew the value of the treasure that was in the field. Porque él sabía, entendía el valor de ese tesoro que había encontrado. This week we talked about people who get distracted. Esta semana ya hablamos acerca de gente que se distrae, You know, they once again begin to turn and look to the world. que una vez más ellos se desvían y empiezan a enfocarse o a poner su mirada en este mundo. And at that point, they cease paying the price that they need to pay. Y en ese momento entonces dejan de pagar el precio que deben pagar. Now, I want to put all of the things that we've been saying into, proper perspective. Quiero poner todas las cosas que ya hemos estado hablando en una sola perspectiva. Let's consider just one example.
Consideremos un ejemplo nada más. Let's consider the straight gate or the narrow gate. Pensemos en esa puerta angosta, ese camino estrecho. Now, we mentioned concerning the narrow gate that there are exits. Ya mencionamos que en ese camino angosto hay varias salidas. And this is what happens. Y esto sucede. As long as Christ is to us a treasure, Siempre y cuando Jesús sea un tesoro para nosotros, we continue in that straight gate. vamos a mantenernos en ese camino estrecho. But once our heart begins to be captured with other loves, Pero cuando nuestro corazón es capturado con otros amores o deseos, then we get out. entonces nos salimos de ese camino. And this is what I mean when I say this truth dominates our entire walk. Y esto me refiero cuando yo digo que esta verdad domina toda nuestra caminata espiritual. You know, years ago, when I first came to Guatemala, they took me to Antigua. Hace años, la primera vez que yo vine a Guatemala, me llevaron de paseo a Antigua. And, you know, we went to different markets. Y fuimos a diferentes mercados. And I was observing and I was watching. Y yo estaba observando y viendo. That's what guys like to do. We don't like to spend money. We like to watch. A los hombres nos gusta solo ver y no gastar dinero. And the girl that was there told me I was a very cheap man, but Y la mujer que estaba ahí vendiendo me dijo que yo era muy avaro, muy codo. and I'm okay with that. Y yo estoy bien que me digan eso. But I made an observation. Pero yo observé algo. I saw the wheeling and dealing that was going on between the buyer and the seller. Yo vi ese regateo, esa negociación que hacen entre el cliente y el vendedor. And the seller would say, "This is the price." Y el vendedor decía, el precio es tanto. And the buyer would say, "No, no, 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 no. Y el cliente le decía, ay no, I'll give you this much." te voy a dar tanto. What they were saying was, "This is what it's worth to me." Lo que el cliente está diciendo es que esa cosa tiene cierto valor para él. I learned also that they have Guatemalan price and gringo price. También aprendí que los vendedores tienen precios guatemaltecos y precios americanos. So I didn't do any of the negotiating. Así que yo no hice las negociaciones. But what the buyer is saying is, "This is what I'm willing to spend for that good." Pero el comprador está diciendo, esto es lo que yo estoy dispuesto a pagar por este bien. And God began to speak to me. Y Dios comenzó a hablarme con eso. He said, "Do you see what's going on? Y me dijo, ¿te das cuenta de lo que está sucediendo? Everybody has a value system, Todos tienen un sistema para valorar. and they will not spend more than they value it." Y nadie va a gastar más de lo que valoran una cosa. And he said, "This is how it is in the kingdom. Y él me dijo, así es en el reino también. People will only spend for Christ according to their value of him." La gente solo invierte o gasta en Jesús según el valor que le tienen a él. And I have in my walk seen people go all the way for God, Y yo he visto durante mi vida a gente que va todo el camino o toda la trayectoria buscando al Señor. and I have seen people stop short. Y he visto también a muchos que se quedan cortos. And basically what they're saying is this: Básicamente lo que dicen es esto. "This is my value of you." Le dicen, hasta aquí es lo que yo te valoro. And so I kind of prayed and I made a determination in my heart. Así que yo oro y tengo una determinación en mi corazón. And I said, "Lord, please help me to never say no to your Holy Spirit." Y yo le pido al Señor, por favor, ayúdame a nunca decirte no cuando tú me hablas o tu espíritu. And if you watch people over time, Y si ustedes observan a la gente a través del tiempo, what you'll see is this: lo que van a ver es esto. people only spend according to that value system. La gente solo gasta o invierte de acuerdo a su propio sistema de valoración. This man that we're reading about, Este hombre del que estamos leyendo, he sold all to obtain the property. él vendió todo lo que tenía para poder comprar esa propiedad. Why? ¿Por qué? Because he saw the value of the treasure he was going after. Porque él vio lo valioso que era ese tesoro que había encontrado. I see people go so far with God and no further Yo he visto a muchos que llegan muy lejos, pero ya no avanzan más, because they have a value structure.
porque tienen esa estructura de valorar las cosas. Now, I want to be fair about this. Y quiero ser justo hablando de esto, You know, God only requires certain things of us at certain parts of our journey. porque el Señor nos pide ciertos requisitos o nos pide ciertas cosas durante nuestro viaje espiritual. And we know this truth throughout all of our lives. Y vemos esta verdad a través de nuestra vida. You know, you don't expect a child who is in primary school to understand college level courses. Es como nosotros no esperamos de un niño que está en la primaria entender cosas que estudian en la universidad. There are levels that we, are at. Hay igualmente niveles en los que nosotros vamos a estar. And God does not require of us more than we are able to give. Y Dios no nos exige más de lo que nosotros somos capaces de darle. So let me put this in proper perspective. Así que pongámoslo en la perspectiva correcta. I have seen people who have paid every price that God has asked for them. Yo he visto gente que ha pagado el precio completo de lo que se les pide. And I have seen people go so far and no further, even though God is asking them to go on. Y he visto a gente que no avanzan más de lo que quieren, aunque Jesús mismo les está pidiendo que avancen más. Again, it has to do with the value structure. Y todo tiene que ver con cómo valoramos las cosas. I have heard people say this. He oído a gente decir esto. Well, I could never give that up. Yo no le puedo rendir eso. I would never give that up. Yo no voy a rendir esa área. Even if God asks? Aunque Dios lo pida. Well, God's never asked. Bueno, Dios no me lo ha pedido. Well, again, the value system. Una vez más, ese sistema de valorar. When you go to the market, you are only willing to give so much. Cuando vamos al mercado, solo estamos dispuestos a pagar tanto. It's based on your value of what it is that you're negotiating for. Basado en cómo valoramos la cosa que estamos negociando. But we want to be men and women who sell all to obtain the field. Queremos ser hombres y mujeres que lo dejan todo lo venden todo para obtener ese campo. Now, in the next, in chapter 13 and verse 45, we have another parable. Después del siguiente versículo, Mateo 13, versículo 45, hay otra parábola. And it's similar, but there are some differences. Y es muy similar al anterior, pero hay algunas diferencias. In verse 45, it says again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man seeking goodly pearls, who when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Again, there's no mystery here. The pearl of great price is Christ. Una vez más, aquí no hay ningún misterio. La perla preciosa es Cristo mismo. But there is a significant difference between this and the treasure. Pero hay una diferencia muy significativa entre esta perla preciosa y el tesoro escondido. In the story of the treasure, the man accidentally found the treasure. Dice que en la parábola del tesoro, el hombre por accidente o por casualidad encuentra el tesoro. And yet in this story, the man is seeking for goodly pearls. Pero en esta otra historia, este mercadero, este hombre está buscando perlas. And there are people in the world today who are looking for the answer. Y hay gente aquí en este mundo que está buscando una respuesta. I remember listening to a pastor years ago. Yo recuerdo haber escuchado a un pastor hace años. It was a dear saint of God who has since died. His name is Walter Butler. Un hombre santo, un hombre de Dios que ya pasó a la presencia del Señor, se llamaba Walter Butler. And he tells this story about an event that took place in his life. Y él contaba una historia que le sucedió en su vida. He talked about how that the Spirit of God sent him to the airport in Amsterdam. Cómo el Espíritu del Señor lo mandó al aeropuerto en Ámsterdam. And then told him just to sit there and wait. Y le dijo, quédate ahí y espera. Now he was perplexed by this directive from the Holy Spirit. Y ahí estaba el perplejo al recibir esta orden de parte del Espíritu Santo. And so, he just sat there at the table. Así que ahí se quedó sentado en la mesa. And he had a wonderful way of getting tuned into the presence of God.
Y él tenía una manera maravillosa de poder entrar a la presencia del Señor. And so he's sitting in the airport off by himself, in the corner with a table. Así que ahí está en una esquina del aeropuerto sentado en una banquita con una mesa. And he's just sitting there with his eyes closed. Y ahí está sentado con los ojos cerrados. He's not making any sound, but his lips are moving. No hace ningún tipo de sonido, pero está moviendo los labios. Precious Father, I love you. Amado Padre, yo te amo, I worship you. te adoro. And he just began to worship the Lord and just sat there and sat in God's presence. Y ahí sentado en ese lugar estaba en la presencia del Señor adorando. And he said before he realized that several hours had gone by. Y antes de darse cuenta ya habían pasado varias horas él ahí en el aeropuerto. And so, he looks at his watch Así que él ve su reloj and he says, Lord, why did you send me here? y le pregunta al Señor, ¿por qué me trajiste aquí? And he was about to get up and leave. Y estaba a punto de irse And this man from India walked up to him. y se le acercó un hombre de la India And this is what he said. y le dijo, He said, please, sir, won't you tell me your secret? y le dice, Señor, ¿me puedes decir tu secreto? And Walter Butler was surprised. Y Walter Butler está sorprendido. He said, I don't know what you mean. Y le dice, no sé qué estás hablando. He said, and this Indian man said, I have been all around the world looking for peace. Y este hombre de la India le dice, yo he andado por todo el mundo buscando paz. I have been visiting religions all over the world. He estado visitando distintas religiones alrededor del mundo. And he said, I've been sitting here watching you for the last couple of hours. Y yo estaba aquí sentado viéndolo más o menos unas 2 horas. And I see the glow on your face. Y veo su rostro brillar. Now, please, sir, won't you tell me your secret? ¿Me puede decir su secreto? And so right there in the airport, Walter Butler led him to Christ. Así que allí en el aeropuerto, Walter Butler lo llevó a Cristo. That man is like this man. Ese hombre es como este de la parábola. He was searching for the pearl of great price. Estaba buscando esa perla de gran precio. And this is the difference between the stories. Y esa es la diferencia entre estas dos historias. I was looking for help, but I didn't know what I was looking for. Yo estaba buscando ayuda, pero yo no sabía qué clase de ayuda estaba But buscando. this Indian man knew what he was looking for. Pero este hombre de la India sabía qué estaba buscando. And so after he led the man to Christ, the Lord said, now you can go home. Entonces, después de que este hombre lo guió a Cristo, le dijo, ahora ya te puedes ir a casa, le dice el Señor. I want to talk about the pearl for just a moment. Y quiero hablar acerca de esta perla por un I momento. want to just talk about the development of a pearl. Quiero hablarles acerca del desarrollo, cómo se desarrolla una perla. Pearls, they themselves, they speak of suffering. La perla misma nos habla de sufrimiento. Suffering because a piece of sand gets caught in the oyster's mouth. La perla se forma porque un granito de arena entra en la concha de la ostra. And it causes the oyster to suffer pain. Y ese granito de arena le provoca dolor a la ostra. And so the oyster will begin to release a liquid that covers that grain of sand. Y entonces la ostra expide un líquido que empieza a cubrir este granito de arena. And so he covers it layer by layer by layer. Y empieza a cubrirlo por capas. And then eventually that fluid becomes the pearl. Y eventualmente este líquido se vuelve y se convierte en la perla. And there is a connection here. Y esta es la conexión. I want to make a connection. Yo quiero conectar esto. The pearl of great price. La perla de gran precio It is Christ. es Cristo. But how does that piece of sand get in the oyster to begin with? Entonces pensemos, ¿cómo es que ese pedacito de arena, ese granito, logra entrar a la concha de la ostra? Because it's really very interesting. Es algo muy interesante. Now, Pastor Bailey was teaching this many, many years ago. El pastor Bailey enseñaba esto hace muchos años. And the students asked him, how did the piece of sand get there in the first place? Y los estudiantes le preguntaban, ¿cómo es que llega el granito en primer lugar? And he didn't know. Y él no sabía cómo responder. And so they called up a biology professor, a friend of his. Así que llamaron a un amigo de él que era profesor de biología. And they said, why do some oysters have sand and some don't? Y le preguntó, ¿por qué es que algunas ostras sí reciben arena y otras no?
And this is what the biology professor said. Y el maestro de biología les dice, He said it's only the oysters that are trying to move on that get the sand. las únicas ostras que reciben arena adentro son las que van avanzando. And I think that's really interesting. Y es algo muy interesante. Only the oysters that are seeking to move on. Solo las ostras que están buscando cómo ir avanzando. The only way that they can move is to open and close their mouth. La única manera en que avanzan es abriendo y cerrando su boca o su concha. And in the process, a piece of sand gets in their mouth. Y en ese proceso de avanzar es cuando entran los granitos de arena. You see, the point is this. El punto es este. Those who are going on are the ones who are going to find the pearl of great price. Los que están avanzando son los que van a encontrar esa perla de gran precio. And suffering will be involved. Y sí, van a tener sufrimiento. But as God consoles us in our suffering, Pero cuando Dios nos consuela durante nuestro sufrimiento, it produces that pearl in our lives. entonces produce esa perla en nuestra vida. You know, we want to be all out for God. Nosotros queremos darlo todo por Dios. I want to look with you at a verse in Acts chapter 14, if you turn there, Quisiera que vayamos a Hechos 14, because this relates to what we're talking about here. porque está relacionado con lo que estamos hablando. And that is the suffering that is the result of going on. Y es el sufrimiento por ir avanzando. In Acts chapter 14 and verse 22, it says, confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith, and that we must, through much tribulation, enter into the kingdom of God. Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. And so we see a correlation with moving on and suffering. Y vemos esa correlación que hay entre el sufrimiento y el ir avanzando. I want to just explain a little bit about how this is happening. Y quiero explicarles un poco acerca de cómo esto sucede. You know, many people are content to have a superficial relationship with the Lord. Hay mucha gente que está satisfecha con tener una relación superficial con el Señor, But for the one who wants to go on, pero aquel que quiere profundizar o avanzar, God will allow them to pass through suffering. Dios permite que pasen por sufrimientos. But what happens in the midst of the suffering? ¿Y qué pasa durante ese tiempo de sufrimiento? I mean, it's not the suffering that's the key. El sufrimiento no es la clave. Just like it's not the sand which is the key. De la misma manera que el granito de arena no es la clave. What produces the pearl is the fluid that's released. Lo que produce una perla es el líquido que la ostra suelta. And so suffering is not the goal. Así que la meta en nuestras vidas no es el sufrimiento, It's meeting with God in the suffering that's the goal. es encontrarnos con Dios en medio del sufrimiento. Esa es la meta. It's the consolation of God. Es la consolación que encontramos en Cristo. And we know this already. Y eso ya lo sabemos. We go through suffering. Pasamos por sufrimiento, We meet with the Lord in our suffering. nos encontramos con el Señor en medio del sufrimiento. You know, the Holy Spirit speaks to us. El Espíritu Santo nos habla. The comfort of God comes into our lives. El consuelo de parte de Dios entra a nuestra vida. And then you know what happens? ¿Y saben qué sucede? That gives us authority and power to minister that same life to others. Eso nos da autoridad y nos permite poder ayudar a otros en sus sufrimientos. And so if we are going to go on in God, Así que si queremos avanzar y profundizarnos en Dios, it's going to involve the straight gate. eso involucra ir en la senda estrecha. It's going to involve certain tribulations. Eso involucra también pasar por tribulaciones. We're going to find irritations coming into our life. Vamos a encontrar situaciones irritantes en nuestra vida, But we are going to meet with God in that suffering. pero ahí en ese sufrimiento nos vamos a encontrar con Dios. And God will develop within us the pearl of great price. Y Dios va a desarrollar en nosotros esa perla de gran precio. Amen. Amén. In verse 47 it says, and the kingdom of heaven is like unto a net that was cast into the sea and gathered of every kind, which when it was full they drew to the shore and sat down and gathered the good into vessels,
but cast the bad away. So shall it be at the end of the world. The angels shall come forth and sever the wicked from among the just, and shall cast them into the furnace of fire, and there shall be wailing and gnashing of teeth. Versículo 47 al 50 de Mateo 13. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. There is of course, there are a few hidden truths here. Aquí hay varias verdades escondidas. But this net is really speaking about the revival in the last days. Esta red nos habla del avivamiento en los últimos tiempos. Because the context, we're told, is the last days. Porque nos habla del fin del siglo. And so, there is going to be a great ingathering of the harvest in the last days. Así que en los últimos tiempos va a haber una multitud de personas que se van a acercar. But we have something that's interesting here. Y hay algo muy interesante. That net is cast, Se echa la red, and that net speaks of revival. y esa red nos habla del avivamiento. That net is cast and it's drawn in Y esa red se echa y después se recoge, without discrimination, sin discriminar a nadie, meaning good and bad. los buenos y los malos. And this is a very interesting point. Y es un punto muy importante, There is going to come a separation. porque después vendrá la separación. And this is consistent with what we've been saying. Y es consistente o va de la mano con lo que ya hemos hablado. We talked about the wheat and the tares, Ya hablamos acerca del trigo y la cizaña. that they both are brought in during the harvest. Ambos se recogen durante la siega, And then there is a separation. y después de la siega se separan. And here we're talking about a net going out and bringing in both good and bad fish. Y aquí hablamos de la red que está recogiendo tanto peces buenos como malos. And we have to be discerning. Y debemos tener discernimiento. We want to follow, good fish, Debemos buscar a los buenos peces, but we don't want to follow the false. pero no queremos seguir a los falsos. In the last days there will be true and there will be false. Porque en los últimos tiempos van a haber verdaderos y falsos. They already exist today. Ya existen hoy en día. When I was about 19 years old, I worked at a university. Cuando yo tenía como 19 años, yo trabajaba en una universidad, And my responsibilities caused me to be there in the middle of the night. y el trabajo que yo hacía, yo tenía que estar ahí a medianoche. And one time I was sitting in one of the back parking lots taking a lunch break. Y una de las ocasiones yo estaba sentado en el parqueo de atrás comiéndome mi almuerzo. And all of a sudden, the street lights came on. Y de repente se prendieron las luces de la calle. And I was very grateful for the street light. Y yo estaba muy agradecido por esas luces, el alumbrado público. Now I could sit and I could eat my food. Porque ya me podía sentar tranquilo y comerme mi comida. But very quickly I became annoyed. Pero muy pronto yo ya estaba desesperado. Because you know what happened with that street light? ¿Saben qué pasa con las luces en la calle? It attracted all the bugs. Atrae a todos los insectos. And the Lord began to speak to me. Y el Señor me habló. Bugs come to the light. Los insectos también son atraídos por la luz. You know, in the revival of the last days, En el avivamiento en los últimos tiempos we will have our bugs. también habrán insectos. We have to know the Word of God. Y debemos conocer la palabra de Dios. Listen, if anybody is giving us instruction other than what's in the Word of God, then they're false. Si alguien nos está dando instrucciones que no estén en la palabra de Dios, entonces es una persona falsa. But this is the incredible thing, Pero algo muy increíble, that the bugs like the light as well. que a los insectos les gusta la luz. They come to the light. Vienen a la luz. You know, there are the wheat and there are the tares, Ahí está el trigo y la cizaña. and they grow together. Y crecen juntos. There are the good fish and there are the bad fish, and they are caught together. Están los peces buenos y los peces malos, y ambos son recogidos con la red. And it is warning us concerning the true and the false.
Y está la advertencia de tener cuidado con lo falso y lo verdadero. You know, read the scriptures. Leamos las escrituras. If people are teaching things contrary to the scriptures, then they're false. Si hay alguien enseñando algo que va en contra de las escrituras, es falso. Now here's the warning. Here's where it gets tricky. La advertencia es esta y aquí está lo que es escabroso. You know, many people teach most of the word, Porque muchas personas enseñan la mayor parte de la escritura. but in a few critical areas, they teach error. Pero en ciertos puntos críticos o esenciales están enseñando error. And we have to be careful Y ahí es donde debemos tener cuidado. because error will take us down the wrong road. Porque el error nos va a llevar por el camino equivocado. And, you know, we need to judge the scriptures. Así que debemos juzgar las escrituras. We need to judge what we're hearing. Debemos juzgar lo que estamos escuchando. You know, I don't have any problem with someone disagreeing with me, A mí no me importa si alguien está en desacuerdo conmigo, but they need to prove their point from the Word of God. pero que me demuestren con las escrituras su punto de vista. You know, I remember talking to a pastor, Yo recuerdo una vez hablando con un pastor and he was telling me the story of someone that he had a confrontation with. y me estaba contando acerca de una persona con la que él compartía algo. And he was talking to this other pastor, and he was trying to convince him that his doctrine was wrong. Y este otro pastor estaba tratando de convencerlo de que su doctrina era equivocada. And as the two were talking, the one minister said, "But the Word of God clearly says it is this way." Entonces el ministro al que estaba siendo confrontado le decía, si la escritura dice claramente esto. And the other pastor said, "Show me where it says that in the Word of God." Y entonces el otro ministro le dice, bueno, demuéstrame con las escrituras dónde está eso. And so the pastor flipped to the passages. Entonces este ministro, este pastor le enseñó en And la he- Biblia And he said, "Right here, this is what it says." y le dice, mira, aquí está, esto es lo And que this was the dice. response of the other pastor. Y el otro pastor le dice, Oh, he said, "I know that verse, but I ignore it. ah, bueno, ese versículo ya me lo sé, pero lo ignoro. When I get to that passage, I just skip it." Cuando yo llego a mi lectura a ese versículo, me lo salto. That's a bad idea. Esa es una mala idea. That's a very bad idea. Es una muy mala idea. Because that verse showed him that the doctrine that he was embracing was incorrect. Porque ese versículo era el que le demostraba que la doctrina a la que él estaba aferrado es equivocada. You see, you know, everything has to line up with the Word of God. ¿Ven cómo todo debe estar alineado con la palabra de Dios? I can admit that there are many things in the Word of God that I don't understand. Yo admito que hay muchas cosas en las escrituras que yo aún no entiendo. I don't know exactly how everything is going to fall into place in the last days. Yo aún no entiendo cómo todas las cosas van a caer en su lugar en los últimos días. I have a pretty good idea. Yo tengo una idea general, creo que es una buena... You know, and tomorrow night we're going to cover Matthew 24, which gives us a lot of details. Y mañana cuando cubramos y estudiemos Mateo 24 vamos a aprender muchos detalles de esos tiempos. But you know, if somebody wants to convince me of something, they've got to convince me through the Word. Pero si alguien me quiere convencer de algo, me tiene que convencer basado en las escrituras. I hope that none of us are ignoring certain verses, Yo espero que ninguno de nosotros estemos ignorando versículos, because that's going down the wrong road. porque eso nos lleva por el camino equivocado. You see, doctrine takes us somewhere. Saben, la doctrina nos lleva a un lugar. And there are people who believe things concerning the Word of God that limit their walk with the Lord. Hay gente que cree ciertas cosas según las escrituras que los lleva hacia cierto punto en su caminata con Dios. If a person's doctrine says, you know, that the baptism of the Holy Spirit is not for today, then that limits their walk. Si alguien cree que entienden las escrituras que el bautismo en el Espíritu Santo no es para estos tiempos, entonces eso los va a limitar en su caminata There are espiritual. certain things that they cannot enter into. Hay ciertas cosas a las que ellos no pueden entrar And we need to understand that doctrine takes us somewhere. y debemos entender que la doctrina nos lleva hacia cierto punto. So we have wheat and we have tares. Así que tenemos el trigo y la cizaña. We have good fish and we have bad fish. Tenemos peces buenos y peces malos. We have true prophets, we have false prophets. Tenemos a los verdaderos profetas y a los falsos. And then we have deception that comes in the last days.
Y también tenemos el engaño que va a estar en los últimos And tiempos. so, we have to be students of God's word. Así que debemos ser estudiosos de la palabra de Dios. Let us continue in Matthew chapter 13. Vamos a seguir aquí en Mateo 13. In verse 54 to verse 56, it says, And when he was come into his own country, he taught them in their synagogue, insomuch that they were astonished, and said, Whence hath this man this wisdom and these mighty works? Is not this the carpenter's son? Is not his mother called Mary? And his brethren James and Joseph and Simon and Judas? And his sisters, are they not all with us? Whence then hath this man all these things? Del versículo 54 al 56. Y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? And so Jesus returns to Nazareth to his own. Así que aquí Jesús regresa a Nazaret con los de su pueblo. And they began to question him. Y ahí empiezan a cuestionarlo. Why is he saying all of these things? We know him and we know his family. ¿Por qué nos está enseñando todas esas cosas si lo conocemos a él y a su familia? And in verse 57 it says, And they were offended in him. But Jesus said unto them, A prophet is not without honor, save in his own country and his own house. 57 dice, se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. And so he kind of paints for us an interesting picture. Así que aquí él nos está dando una imagen interesante. That, Jesus was not accepted in Nazareth because that was his hometown. Nos está haciendo ver cómo Jesús no fue aceptado en su propio pueblo porque ahí había crecido, era su pueblo. And it's very familiar to us. It reminds us what was said in Ezekiel chapter 3. Y esto nos recuerda lo que se dice en Ezequiel 3. In Ezekiel chapter 3, beginning in verse 4. Ezequiel 3, verso 4. In verse 4 it says, And he said unto me, Son of man, go get thee out of the house of Israel, and speak with my words unto them. For thou art not sent to a people of strange speech and of hard language, but to the house of Israel. Not to many people of a strange speech and of a hard language, whose words thou canst not understand. Surely, if I had sent them, had I sent thee to them, they would have hearkened unto thee. Dice, luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel, y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a un pueblo que habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel, no a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas, y si a ellos te enviara, ellos te oyeran. And oftentimes, you find God calls you out of the area that you originally were in. Y nos damos cuenta que muchas veces Dios nos llama a ir a otro lugar de donde somos. Because, in your own city and in your own house, many times you're not accepted. Porque muchas veces en nuestra propia ciudad o nuestra propia región no vamos a ser aceptados. I always found it interesting concerning Pastor Dan Karam and myself. A mí me es muy interesante cuando pienso en mi pastor Dan Karam y en mí mismo. I was a senior pastor of a church for 7 years. Yo era un pastor general o principal de una iglesia por varios años. And it was in New York State where Pastor Dan Karam came from. Y mi iglesia estaba en el estado de Nueva York, de donde había nacido mi pastor Dan Karam. And God called him out of New York State to Pennsylvania from where I was from. Y el Señor llamó al pastor Dan Karam, que vivía en el estado de Nueva York, a pastorear una iglesia en Pensilvania, de donde yo soy. Because sometimes God has to call you out of the area that you were born in. Porque a veces el Señor nos tiene que sacar del área de donde somos. We find this in other places in the scripture as well. Y esto lo vemos en varias partes en la Escritura. Just jot down or just write down Acts 22:17 to 21. Pueden escribir ahí Hechos 22 del 17 al 21.
where Paul begins to, or the Lord begins to tell Paul, don't preach to the Jews donde el Señor le dice a Pablo, ya no le prediques a los judíos, because they're not going to receive you. porque ellos no te van a recibir. Now Paul argues with the Lord a little bit. Y ahí está Pablo quejándose con el Señor un poco. He said, no, they know me. Y Pablo les dice, si ellos me conocen, They know the price I paid. ellos saben el precio que yo tuve que pagar. They know my doctrine. They'll hear me. Ellos conocen mi doctrina, sí me van a escuchar. And the Lord said, get out of this people. I'll send you to the Gentiles. Y el Señor le dice, sal de este pueblo y yo te voy a enviar a los gentiles. And so Paul was rejected by his own people. Así que Pablo es rechazado por su propio pueblo. And sometimes, that's the price that has to be paid. Y a veces ese es el precio que se paga. Now look at verse 58. It says, and he did not many mighty works there because of their unbelief. Y el versículo 58 dice, no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. That's unfortunate. Eso es algo triste. Their unbelief limited the effect of the Holy Spirit. Su incredulidad estorbó el efecto del Espíritu Santo. And so now let's jump ahead to chapter 16. Let's get out of 13 now. Ahora, terminando el 13, nos vamos a saltar al 16. In chapter 16, we want to talk about the revelation that Jesus is the Christ. Aquí en el capítulo 16 vamos a estudiar cómo Cristo se revela a sí mismo. Now, this is actually interesting Esto es algo interesante, because Jesus reveals himself as the Christ, porque Cristo se revela a sí mismo como Cristo. but he doesn't want anybody else to know other than his disciples. Pero Jesús no quiere que nadie más lo sepa, sino solo sus discípulos. He actually tells his disciples not to tell anyone. Él le dice a sus discípulos que no se lo cuenten a nadie. And there is a very good reason for that, Y hay una muy buena razón por esto. because, his hour had not yet come. Porque aún no había llegado su hora. And if some of the princes had known that he was the Christ, they would never have crucified him. Y si alguno de los líderes hubiera entendido que Él era el Cristo, entonces no lo hubieran crucificado. But Christ begins to reveal himself. Pero aquí Cristo se empieza a revelar a sí mismo. In verse 13 it says, when Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, whom do men say that I, the Son of Man, am? Versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? And so Jesus is inquiring of his disciples, what are people saying about me? Who do they say I am? Así que Jesús le empieza a preguntar a sus discípulos, ¿qué dice la gente? ¿Quién creen que soy yo? And verse 14 says, and they said, well, some say that thou art John the Baptist, some Elias, and others Jeremiah, or one of the prophets. Ellos dijeron, versículo 14, unos Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. And so, everybody recognized that Jesus was a very special individual. Así que todos reconocían que Jesús era un individuo, una persona muy especial. But before Christ went to the cross, some men had to understand exactly who he was. Pero antes de que Cristo fuera a la cruz, algunos tenían que saber exactamente quién era Jesús. And many times, you can understand whether a religion is true or false based on this question. Y basado en esta pregunta podemos ver qué religión es verdadera o falsa. Who do men say that I am? ¿Quién dice la gente que soy yo? Well, they say that he was a good man, Algunos dicen que era un hombre bueno, that he was a special man, era un hombre especial. that he was a prophet. Otros dicen que era profeta. But false religions will not admit that he is the Son of God. Pero las religiones falsas no van a admitir que Jesús es el Hijo de Dios. And so while this information wasn't ready yet to be published to the masses, Así que aunque este mensaje no estaba listo para ser publicado a todas las multitudes, he needed to make sure his disciples understood exactly who he was. él quería estar seguro que sus discípulos sí supieran quién era él. And then when it is revealed to them, he says, don't tell anyone. Y cuando se los revela a sus discípulos, él les dice, no se lo cuenten a nadie. And so in verse 15, he saith unto them, but whom say ye that I am? And Simon Peter answered and said, thou art the Christ, the Son of the living God.
Versículo 15 y 16. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Now, we preachers are real quick to criticize Peter for sinking under the waves. Los predicadores somos expertos en criticar a Pedro por hundirse cuando estaba tratando de caminar en el agua. But look at this revelation that Peter has. Pero vean la revelación que recibió Pedro. He doesn't say, well, I think you're a great man, Él no le dijo: yo creo que eres un gran hombre, or I think that you're a great prophet. o creo que eres un gran profeta. He understands clearly that this is the Son of God. Él entiende perfectamente, claramente, que Él es el Hijo de Dios. That's extraordinary. Y es algo extraordinario. That is an extraordinary revelation. Esta es una revelación extraordinaria. Now, we take it for granted today Nosotros damos por sentado esta revelación hoy, because we've heard it for thousands of years on the face of the earth. porque ya la hemos escuchado por miles de años aquí en la tierra. But Peter's declaring it for the first time. Pero aquí Pedro es el primero que lo declara. What a tremendous revelation. Esta es una revelación tremenda. He is the Son of God. Él es el Hijo de Dios. And so we have to admire the boldness of Peter to make this declaration. Así que tenemos que admirar ese valor que tuvo Pedro de declarar esto. And Jesus says that there is a blessedness on Peter. Y aquí Jesús le dice que hay una bendición especial en Pedro, Because God had revealed this to him. porque Dios mismo le había revelado eso. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. And, this really is actually how any person realizes it. Y esta es la manera en que lo que sucede a cualquiera que lo reconoce. The truth of the matter is this. La verdad de este asunto es este. People think it's a rather easy thing to get saved. La gente piensa que es fácil llegar a ser salvos. That it's a rather easy thing to know that Jesus Christ is the Son of God. Pero ¿será que es fácil reconocer que Jesús es el Hijo de Dios? But that saving knowledge is only coming from the revelation of God himself. Ese conocimiento de salvación solo viene por una revelación por parte del Dios viviente. I'm not really called to be an evangelist. I'm far more of a teacher than an evangelist. Yo no he sido llamado a ser un evangelista. Yo creo que mi llamado es más de maestro que de evangelista. Nevertheless, I love to evangelize. Pero me gusta mucho evangelizar. But I have talked to people for long periods of time. Y yo he hablado con algunas personas por largos periodos de tiempo. And they just can't get it. Y no entienden el mensaje. Because no man comes to the Father, except the Spirit of God reveals to them who Jesus is. Porque nadie viene al Padre a menos que el Espíritu Santo les revele quién es Jesús. And we pray that God would give anointing to our words and grace to our words. Así que debemos orar que el Señor traiga una unción a nuestras palabras, So that we could help pull back the veil over people's minds para que podamos ser capaces de quitar ese velo que tiene la gente en su mente and reveal Christ to them. y poder revelarles a Cristo. I was in very recently I was teaching in a prison, Hace poco yo estaba enseñando en una prisión and the Spirit of God began to impress me that He was moving on one of the young ladies in the prison. y el Espíritu Santo me estaba mostrando cómo Él se estaba moviendo en la vida de una de las mujeres que estaba ahí en la cárcel. In this prison we have a service for the men, and then the men leave and we have a service for the ladies. En esta prisión en particular, primero tenemos un servicio o un culto con los hombres, después los hombres se van y luego tenemos un servicio con las mujeres. But I was standing at the podium, Y ahí estaba yo parado detrás del púlpito and there was a young lady about 4 seats in from the middle. y había una mujer que estaba sentada como a 4 sillas al centro, On the front row. en la primera fila. And somehow the Spirit of God was telling me that today was her day. Y de alguna manera el Espíritu Santo me dijo: hoy es su día. And as I began to share my testimony,
Y cuando yo empecé a compartir mi testimonio, and as I began to talk about how that God can heal the sin-sick soul, y yo empecé a compartirle cómo Dios es capaz de sanar el alma herida o lastimada, I could see the veil peel back off of her mind. yo pude ver cómo ese velo fue quitado de su mente. And as that happened, she dropped her head and she began to weep. Y cuando yo vi eso, cuando eso sucedió, esa mujer cayó y empezó a llorar. As she realized, perhaps for the first time in her life, that Jesus Christ was the answer. Quizá fue la primera vez en su vida que ella se dio cuenta que Cristo es la respuesta. You know, that's what takes place. Y eso es lo que sucede. The words that God gives us, the anointing, the faith that God gives us, Las palabras que el Señor nos da, su unción, lo que Él nos dice, lo que Él nos da, that they are given a revelation of who Jesus Christ is. eso va a ser la revelación para otros de quién es Cristo. And we think that anyone can get saved. Y pensamos que cualquiera puede ser salvo. Well, we know that God wants all men to be saved. Y sí, sabemos que Dios quiere que todos se salven. But there are appointed times when people have that veil peeled back off their mind. Pero hay momentos específicos en los que esos velos son quitados de la mente. When I got saved, it was not the first time that someone shared with me the gospel. Cuando yo fui salvo, no fue la primera vez que alguien me compartió el evangelio, It was the first time I saw that Jesus was the answer. sino que fue la primera vez en la que yo pude ver que Cristo es la respuesta. But I remember people witnessing to me, Pero yo recuerdo que ya antes gente me había predicado, me había testificado. and I used to think it was funny Y yo pensaba que era algo gracioso, until my life was in crisis. hasta que mi vida estaba en crisis. And then someone, it was a minister of God, shared his faith with me, Entonces, en ese momento, un ministro del Señor me compartió su vida. and the veil fell off my mind. Entonces el velo fue quitado de mi mente. And I turned to my brother and I said this, Y yo volteé a ver a mi hermano y le dije, that's the answer. esta es la respuesta. That's what I need. Eso es lo que yo necesito. And we both gave our hearts to Christ. Y ambos le entregamos nuestra vida a Cristo. The veil was peeled back. Porque el velo fue quitado. Flesh and blood hath not revealed this to you, Peter. Carne ni sangre te revelaron esto, Pedro. And he said, blessed are you because God the Father has revealed this to you. Bienaventurado eres porque mi Padre que está en los cielos fue el que te lo reveló. It's an unfortunate reality of life that people live and die without ever knowing Christ. Es una realidad muy triste el pensar que hay gente que realmente muere, vive y muere sin haber entendido la revelación que Cristo es la salvación. They will go into a Christless eternity because God has not revealed to them who Jesus Christ is. Ellos se van a una eternidad completa sin Cristo porque no pudieron recibir la revelación del Padre de quién es Cristo. And our obligation and our responsibility is that God would cause us to harvest them people. Y nuestra responsabilidad y nuestro ministerio es poder cosechar a la gente revelándoles quién es Cristo. But let us understand this. Entendamos esto. God has to peel back the veil from their mind Es Dios el que quita el velo de su mente. and reveal His Son to them. Es Él el que le revela a su Hijo. This is why I envy the ministry of an evangelist. Y por eso en parte yo envidio el ministerio de un evangelista. The evangelist, the fivefold ministry, the evangelist, El ministerio de un evangelista. they have a special anointing on their lives. Ellos tienen una unción especial en su vida. And that anointing is to reveal Christ. Y esa unción es revelar a Cristo. And I have seen people in my church, Yo he visto gente en mi iglesia, as they witnessed others, cuando ellos testifican a otros, I can see at times the veil just peel back from people's minds. yo puedo ver cómo el velo es quitado de la mente de algunos. As I said, I'm not in the fivefold ministry of an evangelist. Yo no tengo esa unción del ministerio de un evangelista. And I share my faith and I share my testimony. Y yo sí comparto mi fe, mi testimonio. In fact, I had the opportunity to do that Monday on the radio. De hecho, el lunes yo tuve la oportunidad de testificar a través de la radio. And I believe that God
will bless that and open some people's hearts. Y yo tengo la fe de que el Señor usa eso para abrir los corazones de muchos. But the ministry of an evangelist is a very special ministry Pero el ministerio de un evangelista es un ministerio muy especial, because they have an anointing to reveal Christ. porque ellos tienen la unción de revelar a Cristo a la gente. Now God gives me that blessing once in a while, El Señor me da a mí la bendición de tener esto de vez en cuando. but my calling for the moment is to teach. Pero hoy en día mi llamado es enseñar. I also know by God's grace and through revelation that God has called me to be a missionary. También sé por revelación que el Señor me ha llamado a ser un misionero. And so I trust that in the future God will give me the anointing of an evangelist. Y yo creo, tengo la certeza que en un futuro, cuando venga el momento, el Señor me va a dar la unción de ser un misionero. It's a wonderful thing to share your faith and to see the veil peel back on a person's mind. Es algo maravilloso poder enseñar o predicar el Evangelio y ver cómo el velo es quitado. You know, this young lady that was in the prison, Esta jovencita que estaba en prisión, as she laid her head in her hands mientras ella escondía su rostro entre sus manos and she wept like a little girl. y lloraba como una niñita. What joy Eso qué gozo trae. to know that Jesus Christ revealed himself to her. El ver cómo Cristo mismo se revela a ella. Amen. Hallelujah. Amén. I'm getting off track. Ya me desvié del tema. No, I think actually probably one of the most fulfilling ministries in the whole kingdom of God is to be an evangelist. Yo creo que uno de los ministerios más satisfactorios que hay es ser un evangelista. I'll let pastors and teachers and apostles disagree with me, but Aunque tal vez los apóstoles y profetas estén en desacuerdo conmigo. I really envy that ministry. Pero a mí me gusta mucho ese ministerio y lo envidio en cierta But the manera. ministry gifts are given at God's pleasure, not at ours. Pero los dones del ministerio son dados por el Señor y por su placer y no es decisión nuestra. And so, verse 18 it says, "And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." Versículo 18, yo también te digo que eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Now, some people believe that Peter was the rock that Jesus was talking about. Algunos piensan que Pedro es esa roca de la que está hablando Cristo. But I don't think that's quite right. Y creo que eso no es cierto. The way I see it is this, La forma en que yo lo veo es así. that Jesus is talking about the revelation that Peter just had. Aquí Jesús le está explicando a Pedro la revelación que acaba de tener. Upon that foundation, Christ builds his church. Porque sobre ese fundamento es donde Cristo edifica su iglesia. Again, what was the revelation? Una vez más, ¿cuál fue la revelación que tuvo Pedro? That Jesus Christ is the Son of God. Que Cristo es el Hijo de Dios. How is the kingdom built? ¿Cómo se edifica el reino? Through that revelation. A través de esa revelación. By people coming to Christ. Cuando la gente viene a Cristo. And so when he said, "Upon this rock will I build my church," he's talking about the revelation that Peter just had. Así que cuando él está hablando de esta roca en la que edificaré mi iglesia, está hablando de esa revelación de Cristo. In verse 19 it says, "And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven." Versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. And then Jesus charged his disciples that they should tell no man. Entonces les dice Jesús, no le cuenten a nadie. And as we said, that there were some princes who would not have allowed Christ to be crucified if they had known that he was Christ. Porque entendemos que si alguno de los principales se hubiera dado cuenta que Cristo era el Mesías, entonces no lo hubieran crucificado. And I want to read a verse for you in 1 Corinthians chapter 2 and verse 8. Y quiero leerles 1 Corintios 2, verso 8. It says, "None of the princes of this world knew, for had they known it, they would not have crucified the Lord of glory."
la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. 1 Corintios 2:8. And so then Christ said, don't tell anyone, but now Christ says, tell everyone. Entonces, por eso es que en ese momento Jesús les dijo, no se lo digan a nadie, pero ahora Cristo mismo se lo está revelando a todos. In chapter 16, we also see Jesus revealing his mission to go to the cross. En el capítulo 16 también vemos que Jesús revela la misión que él tiene de ir a la cruz. And let's appreciate what's taking place here. Y valoremos, apreciemos lo que está sucediendo aquí. God has just revealed to Peter that Jesus Christ is the Son of God. Dios le acaba de revelar a Pedro que Cristo es el Hijo de Dios. And now Jesus is going to reveal to him that his mission is to die. Y ahora Jesús le está revelando que la misión por la que vino a la tierra es para morir. What's not obvious, but we can't fail to appreciate is this. No es obvio aquí, pero podemos apreciar esto. Is that Jerusalem is under Roman rule. Que aquí Jerusalén está bajo el dominio romano. And the Jews are looking for a savior to overturn the Roman rule. Y todos los judíos están buscando a un salvador para quitar el dominio de los romanos sobre ellos. God reveals to Peter that Jesus Christ is the Son of God. Ya Dios le reveló a Pedro que Jesús es el Hijo de Dios. What do you think Peter thought at this moment? Entonces, ¿qué creen que está pensando Pedro? He thought that Jesus was undefeatable. Él estaba pensando, entonces Cristo es invencible. And that this was going to be the man who overturned the Roman government. Y que Jesús era el destinado, el indicado para libertarlos del dominio romano. This is what they were thinking. Eso era lo que pensaban. This is what they all were thinking. Eso es lo que todos anhelaban y pensaban. In fact, after Jesus' death, as dead and resurrected, así que aún después de la muerte de Jesús, there's a discussion that goes on that says, and we thought that he was going to change things. Cuando ya había resucitado y todos estaban preguntando, nosotros pensábamos que él era el que iba a cambiar las cosas. And now Jesus is talking to them about his mission. Así que aquí Jesús les está contando cuál es su misión. Now do you understand why Peter rebuked the Lord? Ahora entienden por qué es que Jesús regañó a Pedro. He didn't want Jesus to die. Porque Pedro no quería que Jesús muriera. He wanted the kingdom to be restored. Él quería que el reino o que Israel fuera restaurado. And they all thought that Jesus was the one who was going to do it. Y todos pensaron que Jesús era el indicado para restaurar Israel. You know, I find it funny at times. Y yo lo veo algo chistoso. When I find out what God really wants from me. Cuando yo me doy cuenta lo que Dios realmente quiere de mí. Because sometimes it's dramatically different than what I thought. Muchas veces es muy diferente, de una manera dramática, la diferencia entre lo que yo pienso y lo que él quiere. And you know, we want to be in harmony with God. Y queremos estar en armonía con Dios. And sometimes God shares things with us. A veces Dios nos comparte ciertas cosas. And we don't quite understand what he's saying. Y de cierta manera no entendemos todo lo que nos está diciendo. Or maybe we formulate a conclusion that we want. O quizá llegamos a una conclusión de acuerdo a lo que queremos. And that's what the disciples did. Y aquí eso es lo que hicieron los discípulos. They formulated a conclusion of what they wanted. Ellos hicieron su propia conclusión de lo que ellos querían. But it was not God's plan. Pero ese no era el plan de Dios. And so, you know, whenever we have an expectation and that expectation is not met, then there's disappointment. Así que siempre que nosotros tenemos cierta expectativa y esa expectativa no se cumple, llega cierto desánimo a nuestra vida. Then there is discouragement. Entonces nos desanimamos, nos desalentamos, Then there is confusion. nos confundimos. And so, you know, we have to allow God to speak his plan and what his will is. Así que debemos permitirle al Señor que nos hable y nos muestre su plan y su voluntad. And to be slow to draw conclusions Y que seamos un poco más lentos en hacer nuestras propias conclusiones, until we're sure we understand. hasta que estemos seguros que entendemos. See, all of the disciples are going to become discouraged ¿Ven cómo los discípulos aquí se desaniman? because even though Jesus tells them the plan, they don't understand. Porque
Aunque Jesús mismo les está explicando aquí el plan, ellos no lo entienden. This was the whole purpose for him coming. Todo el plan de la venida de Cristo a esta tierra era este. And yet when Jesus reveals it to Peter, Y cuando Cristo se lo revela a Pedro, Peter rebukes him. Pedro lo regaña. That's never a good template. Y eso no es un buen temperamento. You know, wouldn't it be better to say, Lord, I don't understand. Es mejor decirle, Señor, yo no entiendo. I thought you were going to restore the kingdom. Yo pensé que tú ibas a restaurar el reino. I thought you were going to do this. Yo pensé que ibas a hacer esto otro. I don't understand. No entiendo. But Jesus reveals his vision to go to the cross. Pero Jesús nos revela aquí la visión y la misión de ir a la cruz. In verse 21 it says, From that time forth began Jesus to show unto his disciples how that he must go to Jerusalem and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed, and be raised again the third day. Versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. And so, you know, you can see the heart of Christ here. ¿Pueden ver el corazón de Cristo aquí? He doesn't want his disciples to get caught off guard. Él no quiere que sus discípulos se queden, los atrapen desprevenidos. He doesn't want his disciples to become discouraged. Él no quiere que sus discípulos se desanimen. And so he begins to explain to him the passion of his heart. Así que aquí les empieza a explicar la pasión que hay en su corazón. But instead of receiving it, Pero en lugar de recibir este mensaje, Peter takes him aside and rebukes him. Pedro lo toma aparte y lo regaña. In chapter 16 and verse 22 it says, Then Peter took him and began to rebuke him, saying, Be it far from thee, Lord, this shall not be unto thee. Versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. But it had to be. Pero tenía que suceder. This is the very reason he came. Esta es la razón misma por la que él vino a la tierra. You know, there's almost a certain delusion here in Peter. Aquí hay cierto engaño que está en Pedro. He is imposing his own expectations on the Lord. Aquí Pedro está imponiendo sobre Cristo sus propias expectativas. Now, I'm emphasizing this for a reason. Y yo estoy enfatizando este punto con una razón. Because I can't tell you how many times I've sat in my office talking to poor disillusioned saints. Yo no les puedo contar cuántas veces yo he estado sentado en mi oficina consolando a santos, a creyentes que están desilusionados. As they began to express to me the things that they thought God said for them to do. Porque están ahí tristes y me están contando las cosas que ellos pensaron que Dios les había dicho que tenían que And hacer. when they went on that course, everything fell apart. Y cuando empezaron a tomar ese rumbo, todo se desmoronó. But when you talk to them for a little while, Pero cuando uno empieza a hablar con ellos por un momento, you begin to realize something, entonces nos damos cuenta de algo. that their expectations were wrong. Que las expectativas que tenían estaban equivocadas. And everybody does it. Y todos lo hacemos. At one point or another, we all do it. En un momento u otro caemos en eso. You know, I preached a message many, many years ago that was called Christ's Unanswered Prayer. Yo prediqué un mensaje hace muchos años que le puse el nombre las oraciones de Cristo que no fueron contestadas. And when I first announced that, you know, you can imagine all the eyes raised in the congregation. Y cuando yo di el tema de mi prédica, pueden imaginarse los ojos de todos. What kind of strange fire are you preaching there, brother? ¿Qué clase de fuego vas a predicar hoy? But I took them into scriptures and I showed that not all of Christ's prayers were answered. Y entonces los llevé a través de las escrituras y les mostré cómo no todas las oraciones que hizo Jesús fueron respondidas. Do you believe me? ¿Me creen? Let me see a show of hands. Levanten su mano si me That's creen. okay, it's okay. You know what Christ prayed? ¿Saben qué fue lo que oró Cristo?
If it's possible, Father, let this cup pass from me. Señor, si es posible que pase de mí esta copa. But it wasn't possible. Pero no fue posible. That prayer could not be answered Esa oración no fue respondida. because that was the reason he came. Porque por esa misma razón él había venido. You know, we have to remember that Christ suffered all the things that humanity suffers. Debemos recordar que Cristo sufrió todo lo que un humano sufre. If it is possible, let this cup pass from me. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Well, the answer is, it's not possible. La respuesta fue, no, no es posible. And I remember talking to a pastor one time. Y yo recuerdo una vez hablando con un pastor, You know, a man of God who's in the ministry today. un hombre de Dios que está en el ministerio, And as, you know, a Christian in his late teens and early 20s, un cristiano entre sus 18 o 20 años. he prayed a series of prayers to the Lord. Él oraba oraciones muy serias al Señor And he prayed strong. y oraba fuertemente. He almost commanded God. Casi le daba órdenes a Dios. And he became very discouraged when not one single prayer was answered. Y se desanimó mucho cuando ni una de sus oraciones era respondida. And now he is a man in his 40s, Ahora él ya tiene como 40 años and he looks back y cuando él mira hacia atrás, and he says, thank God he didn't answer any one of those prayers le da gracias a Dios que no respondió ninguna de esas oraciones, because none of them were God's will. porque ninguna de ellas era la voluntad de Dios. But sometimes we impose our expectations on God. Pero a veces nosotros venimos e imponemos nuestras propias expectativas al Señor. Now, to be fair to Jesus, Y seamos justos con Jesús. he said, nevertheless, not my will, but thy will be done. Jesús, cuando hizo esa oración, él dijo, no mi voluntad, sino la tuya. But this is my point. Pero mi enfoque es este. He wanted something that God could not possibly answer. Él quería algo que Dios no podía responderle de ninguna Jesus manera. didn't want to go to the cross at that point any more than we do. Jesús no quería ir a la cruz, así como nosotros tampoco. He knew what waited him at the cross, Él sabía lo que le estaba esperando allí en la the cruz. sin of all mankind. Todos los pecados de la humanidad. And the Father himself would have to turn away, Y su Padre mismo tenía que darle la espalda. which would be the first time in his entire existence that happened. La primera vez en toda su existencia que eso iba a suceder. He had a hope and an expectation. Él tenía expectativas, tenía esperanza. If it's possible, let this cup pass from me. Si es posible que pase de mí esta copa, But it's not possible. pero no es posible. And I can remember praying prayers like that myself. Y yo recuerdo cómo yo he hecho oraciones como esta. Lord, I see what's coming. Señor, yo sé lo que está por venir. If it's possible, can you spare me from this? Si es posible, ¿me puedes librar de eso? And with all of my heart, I prayed that. Y yo lo oro con todo mi corazón. You know, and heaven is silent. Y el cielo guarda silencio. And then off into the flames you go. Y caigo en las llamas. Do we get discouraged? Do we get disillusioned? Nos desanimamos, nos desilusionamos. We shouldn't, No deberíamos. because it's not possible for that cup to pass from us. Porque a veces no es posible que pase de nosotros esa copa. But rather, God will take us through it. Pero Dios nos va a hacer pasar por eso. And Jesus is trying to convey his passion to his disciples. Y aquí Jesús está tratando de transmitirles su pasión a los discípulos. Something that is absolutely going to happen. Algo que ciertamente va a suceder. And yet Peter rebukes him and says, this shall never happen to you. Y Pedro lo empieza a regañar, que nunca te acontezca esto. Poor Peter. Pobre Pedro. I pick on Peter way too much. Yo me compadezco de Pedro demasiado. But so many people I have seen over the years become discouraged. Pero tanta gente que yo he visto a través de los años que se desaniman. And they leave with the feeling that God has let them down. Y ellos se van con el sentimiento de que Dios los ha abandonado o dejado. But God has not let them down. Pero Dios no los dejó, Their expectation was not correct. sino que la expectativa que ellos tenían no era la correcta. You know, God did not let them down. Dios no los dejó. His plan was stable all along. Su plan se mantuvo estable todo el tiempo.
It was the expectation that was wrong. Las expectativas que tenían eran las equivocadas. You know, let my expectation come from you, Lord, Señor, que mis expectativas vengan de ti, so that I don't become discouraged. para que yo no me desanime. Well, Jesus' plan was to come and die. El plan de Jesús era venir y morir. And then Peter, the Lord turns to Peter in verse 23, and he said, but he turned and said unto Peter, Get thee behind me, Satan, thou art an offense unto me, for thou savorest not the things that be of God, but those things that be of men. Versículo 23, pero él volviéndose le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. No, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Now that must have shocked Peter just a little bit. Esto de veras impactó a Pedro, tal vez un poquito. Just a minute ago, Jesus was saying, Blessed art thou, Simon, or Hace Jonah. un minuto Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. And now he's calling him Satan. Y ahorita ya lo está llamando Satanás. Get thee behind me, Satan. Apártate de mí. But, you know, the enemy was trying to speak through Peter. Pero ahí el enemigo era el que estaba tratando de hablar a través de Pedro. But Jesus reveals something here that I think is really worth noting. Y aquí Jesús nos está revelando algo que es importante que lo notemos. He said, Get behind me, Satan, for thou art an offense to me. Quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. En inglés dice, me eres ofensivo. Everything you represent, Satan, is an offense to me. Todo lo que Satanás representa es un tropiezo o una I ofensa. oppose everything that you represent. Y yo me opongo a todo lo que tú representas, Satanás. But then he says this, Después dice, You savor not the things that be of God, but you savor the things that are of men. porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. And I think that's very, very interesting. Y yo creo que esto es algo muy, muy importante, interesante. You know, the enemy savors the things that are of men. El enemigo desea o pone su mirada en las cosas de los hombres. And, you know, here's the interesting part of that, Y lo interesante es esto, is that he knows that men savor the things that be of men. que Satanás sabe que los hombres también ponen su mirada en las cosas de los hombres. And those are the tools that the enemy uses to entice people. Y esas son las armas o las artimañas que usa el enemigo para enredar o atar a la gente. So can we make this conclusion? Así que podemos hacer una conclusión. That if we savor the things that be of God, then we shall be protected against the enemy. Que si nosotros ponemos nuestra mirada en las cosas de Dios, es una clave para ser protegidos de las artimañas del If enemigo. our affections are on the things of God, Si nuestros deseos y afectos están puestos en las cosas de Dios, then there are some things the enemy cannot entice us with. hay ciertas cosas en las que el enemigo no puede atraparnos. Satan, you are an offense to me. Satanás, me eres tropiezo. An offense to me, Frank. Eres una ofensa, un tropiezo para mí, Frank. It's offensive. Eres ofensivo. Verse 24. Versículo 24. Then said Jesus unto his disciples, If any man come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. And this verse is directly connected to what he just said in verse 23. Y este versículo está completamente ligado a lo que él dijo en el versículo 23. Now listen, what did we say earlier about Christ's unanswered prayer? ¿Recuerdan que ya hablamos de la oración que no fue respondida de Jesús? If it's possible, let this cup pass from me. Si es posible, pasa de mí esta copa. And the enemy provoked Peter to say, This shall never be unto thee. Y Satanás, el enemigo, provocó a Pedro a decirle que nunca te acontezca. And then Jesus says, You must deny yourself. Y Jesús dice después, niégate a ti mismo. And so, you know, he is using this opportunity to instruct us. Así que él está usando esta oportunidad para instruirnos. Peter is trying to get Jesus to decide for himself. Pedro está tratando de hacer que Jesús está tratando de hacer que Pedro escoja por él mismo. But Jesus is saying, You must deny yourself. Sí.
Pedro estaba tratando de que Jesús lo rechazara, pero Jesús le dice, debes negarte a ti mismo. And this is where we run into trouble. Y aquí es donde entramos en problemas. When we make decisions just based on how it affects ourselves. Cuando tomamos decisiones dependiendo de cómo nos afectan a nosotros. You know, my desire before I leave this earth is this. El deseo que yo tengo antes de salir o de dejar esta tierra, That I can say, you know, as Jesus said, I do always those things that please my Father. es poder decir, como dijo Jesús, yo hago todo lo que mi Padre desea. Our passion in this life is not to fulfill ourselves, but rather to fulfill the will of the Father. Nuestra pasión en esta tierra no debe ser hacer nuestra voluntad, sino cumplir la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. If any man is going to come after me, Jesus said, let him deny himself, take up his cross. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. And there is, as we mentioned earlier, there is a gospel out there which removes this verse. Y como ya mencionamos, hay un evangelio en este mundo que se salta este versículo. And people love to hear it. Y a la gente le gusta They escucharlo. love the easy gospel. Les gusta el evangelio fácil, No sacrifices. sin sacrificios. But what is Jesus saying here? Pero ¿qué nos dice Jesús? If you're going to follow me, Si me vas a seguir, there's a cross for you to bear. hay una cruz que debes tomar. There's a price for you to pay. Hay un precio que debes pagar. And you must deny yourself. Y debes negarte a ti mismo. In verse 25 it says, For whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. Versículo 25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. There is no question, you know, the value that every individual has. No hay duda del valor que cada individuo tiene. And we want to appreciate the value, you know, of people. Y debemos valorar a las personas, cuánto vale cada uno. But here's the thing. Pero hay una cosa, The gospel is not about our happiness. el evangelio no se trata de nuestra propia felicidad. If we make the gospel about our happiness, then we're going to miss the mark. Si usamos el evangelio para nuestra propia felicidad, entonces vamos a fallar en el blanco. And there are messages, you know, that are going out from pulpits all over the world. Y hay mensajes, prédicas que se predican desde los púlpitos a través de todo el mundo That make us the primary focus. que hacen que nosotros mismos seamos el enfoque, el And they are centro. compromising, you know, the word of God for the sake of placating the people. Y cambian la esencia de la Biblia, bajan los estándares con tal de agradar a la gente. But the truth is this. La verdad es esta. There's only one way to be free in this life. Hay solo una manera de ser realmente libres en esta And it vida. is by surrendering our rights. Y es rendir nuestros derechos. It's by surrendering our lives to God. Rendir nuestra vida a Dios. It says exactly that here. Y eso es lo que nos dice exactamente aquí. Whosoever is seeking to save their lives are going to lose it. El que quiera salvar su vida la perderá. And whosoever will lose his life for my sake will save it. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. And so this is the harm, you know, that the messages are doing. Y esto es el daño que están haciendo esos mensajes. They are harming the body of Christ and making the body of Christ the focus. Están dañando al cuerpo de Cristo al hacer que los miembros del cuerpo de Cristo sean el enfoque o el centro. There is no question that God wants to meet our needs. No hay duda alguna de que Cristo quiere satisfacer todas nuestras There is no necesidades. question that God has made provision for our needs. No hay duda alguna de que es Dios el que nos provee para todas nuestras necesidades. But, you know, we must not compromise the Word of God for the sake of our happiness. Pero no debemos alterar las escrituras para obtener nuestra felicidad. There is only one way to be truly happy and content, Solo hay una manera en ser realmente felices y contentos. and it is the way of the cross. Y es el camino de la cruz. There is a cross for everyone. Hay una cruz para cada uno. Let me quote the verse of that hymn again. Les voy a recordar el himno de ayer. Must Jesus bear the cross alone and all the world go free? Cristo llevó la cruz él solo para que todo el mundo fuera libre. No, there's a cross for everyone and there is a cross for me. Pero también hay una cruz para cada uno y hay una cruz para mí. You know, let's make
let's make the message about him. Enfoquemos nuestro mensaje en Él. Let's not compromise the word of God. No comprometamos la palabra de Dios. Preach it, without apology, Prediquémosla sin disculpas, and let it defend itself. sin cambiarla y que se defienda por sí misma. In chapter 16, we also have the Lord speaking concerning his second coming. Capítulo 16 también está el mensaje de la segunda venida de Cristo. In verse 27, it says, "For the Son of Man shall come in the glory of his Father with the angels, and then shall he reward every man according to his works. Verily I say unto you, there be some standing here which shall not taste of death till they see the Son of Man coming in his kingdom." Versículo 27 y 28, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. And so in verse 28, we see an allusion to the Mount of Transfiguration. Así que este versículo 28 se está refiriendo al monte de la transfiguración. But let's look at verse 27. Pero veamos el versículo 27. "And then he shall reward every man according to his works." Pagará a cada uno o cada hombre conforme a sus obras. We labor for God's kingdom. Nosotros trabajamos para el reino de Dios. And there is a price that God asks us to pay to buy the field. Y hay un precio que el Señor nos pide que paguemos para poder comprar ese campo. But let's concentrate, on the reward that awaits those that are faithful. Pero concentrémonos en ese galardón que nos está esperando a los que somos fieles. And before the red light comes on, I just want to share something with you. Y antes de que la luz se ponga roja, quiero compartirles algo. I had a dream one night. Yo tuve un sueño una vez. I wasn't really sleeping, but I can only describe it as a dream. No estaba durmiendo realmente, pero lo puedo describir como que si fue un sueño. And in this dream, I saw nations gathering. Y en el sueño yo vi muchas naciones reunirse. And as they were gathering, they were on procession before the throne of God. Y mientras se reunían, estaban caminando en una procesión, pasando frente al trono de Dios. And in this particular dream, they all were on horses. Y en este sueño en particular, todos andaban a caballo. And there were people at the front of the parade, and there were people all the way through the parade. Y había gente al inicio de la procesión o de la feria, y había gente al final. And each nation was represented. Y cada nación estaba allí representada. And when the procession got to the front of the throne, Y cuando esta procesión llegó al frente del trono, then somebody was designated to get off of their horse and walk to the throne. entonces alguien fue designado que tenía que bajarse del caballo y presentarse delante del trono. And they presented this golden crown before the throne of God. Y presentaba esta corona de oro delante del trono. And it represented the fruit that had been, brought forth for the kingdom of that nation. Eso representaba el fruto que esta persona había traído en esa nación. And something burned within me. Y algo se ardía dentro de mí. And I thought to myself, I must not appear before the throne empty. Yo no puedo presentarme delante del trono de Dios con las manos vacías. I can't bear the thought of passing by the throne empty. Yo no puedo pensar solo en la idea de presentarme delante del trono con las manos vacías. What is it that's presented at the throne? ¿Y qué es lo que se presenta delante del trono? It is the rewards that have been given to us for a life lived faithfully. Son nuestras recompensas por haber vivido nuestra vida fielmente. And there will be people who will pass by. Hay gente que va a pasar And that's it. y solo va a pasar. They're part of the procession. Son parte de esa procesión. And there are going to be people who pass by that have treasures. Y hay gente que va a pasar y van a llevar tesoros. If we find the pearl of great price, Si encontramos esa perla de gran precio, if we live our life faithfully si vivimos una vida fiel in the straight gate, en ese camino angosto, then we will have treasure that we can set before the throne. entonces podremos presentar tesoros delante del trono. And you feel a certain pity Y sentimos cierta compasión
for those that have no treasures to present. cuando vemos a otros que no llevan tesoros para presentar. Because he who sits on the throne is worthy of the treasure. Porque el que está sentado en el trono, Él es el digno de esos tesoros. And let me make this distinction. Y quiero hacer esta distinción. Those who make the gospel about themselves, Los que enfocan el evangelio en sí mismos, even if they make it, they'll have no treasure. aunque entren al cielo, no van a poder presentar ningún tesoro. But those who bear their cross, Pero los que toman su cruz, those who labor for the kingdom, los que trabajan para el reino, you know, they will receive a rich reward. ellos van a recibir una recompensa When grande. you pass the throne, Cuando pasemos ante el trono, you long to give something to the one who is on it. debemos anhelar poder presentar algo ante el que está And you can sentado en el only trono. give him what you have earned, Y solo le vamos a poder dar lo que hemos ganado. the reward that has been given to you by him. Esa recompensa que Él mismo nos ha dado a nosotros. And I felt that longing and I felt that yearning. Y yo sentí ese anhelo, ese clamor. He is worthy, Él es digno. and you feel compelled to give him what you have. Y sentimos ese impulso, ese anhelo de darle lo que But tenemos. some will have nothing Pero algunos van a llegar con las manos because vacías. they've lived their lives selfishly. Porque vivieron una vida egoísta, They haven't chosen his ways. no escogieron sus caminos. They've compromised the word of God, Ellos bajaron los estándares de la palabra de Dios. and there's no reward. Y ahí no hay recompensa. Take my word for it. You don't want to be one of those. Tomen mi palabra, no queremos ser de ese grupo. I won't say that there is shame in heaven, so I don't want to say that. No quiero decir que haya vergüenza en el cielo, But I can assure you, you can feel quite uncomfortable. pero sí les aseguro que no nos vamos a sentir bien. And there can be remorse. Y no puede haber remordimiento. Why didn't I listen? ¿Por qué no escuché? Why didn't I pay the price? ¿Por qué no pagué el precio? Oh, you know, we want to pay the price. Queremos We pagar want el to be true precio. to the word of God, and we want to pay the price. Queremos ser veraces con la palabra de Dios y cumplir la palabra de Dios. Because you feel compelled to give what you can. Porque sentimos ese impulso de darle a Él lo que podemos.